Buenas tardes de nuevo a todos. Buenas tardes a aquellos que se hayan unido por primera vez al proyecto MacClima Emergencia Climática. Estamos en nuestra segunda jornada y bueno, deseando que sean tan exitosas como la primera y la segunda. Y además, en un día muy especial, hoy somos muy afortunados con haber hecho coincidir estas jornadas con el Día Mundial de los Océanos, cuando además nos van a acompañar y nos van a ilustrar dos investigadores de la Universidad de Las Palmas, que sobre todo Javier Arístegui, que es muy conocido, pero María Dolores también dejará huella. Ya está haciendo una labor magnífica y todos podremos comprobar que el trabajo que se está haciendo tanto en la Universidad de Las Palmas en la línea del IOCAC es de alto interés y además es necesario para todo lo que los que estamos aquí interesados hoy queremos conseguir, que es que la ciencia sea la que marque el futuro, los pasos para encontrarnos muy pronto en soluciones que nos ayuden a combatir los grandes problemas, retos y amenazas a los que nos enfrentamos. En este Día Mundial de los Océanos nos encontramos además, somos conscientes que las amenazas derivadas de la sobreexplotación, el mal uso de los recursos, tanto vivos como no vivos, de recursos que deben ser explotados de manera sostenible, se encuentran en esa amenaza y que debemos, como decía, aportar ciencia. Voy a presentar en primer lugar la ponencia de Javier Arístegui, Soluciones basadas en el océano para remover el CO2, y voy a hacer una pequeña reseña de su currículum para aquellos que no conozcan a Javier, y para aquellos que lo conozcan, esto pues puedan refrescar la memoria, porque no deja año tras año de sorprendernos los reconocimientos y todas aquellas actividades que realiza en estas temáticas. Pues como saben, Javier es catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas, miembro del Instituto IOCAC, Instituto de Oceanografía y Cambio Global. Es profesor investigador en Oceanografía Física y Cambio Climático. Fue vicepresidente del Programa Internacional de Cambio Climático INVER, que responde al acrónimo a Integrated Marine Biosphere Research, durante los años 2008 y 2013. Ha sido contributing author y reviewer para el Assessment Report AR5 en el 2014 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, de la ONU, y más recientemente, lead author para el informe especial en el 2019 de los océanos y la criosfera, del también Panel Intergubernamental de Cambio Climático. En 2015 fue galardonado con el premio Helmut International Fellow Award, que se otorga por la Asociación de Centros de Excelencia de Investigación de Alemania. Pasamos a compartir con Javier, que lo invitamos a que pase con nosotros a la sala. Les anuncio muy brevemente que tendremos la presentación de Javier y le pediremos que continúe con nosotros hasta el final, que María Dolores haga su presentación, para abrir en ese momento el turno de palabras. Saben ustedes que las jornadas las estarán siguiendo muchos de ustedes en Facebook Live. Estamos a través de este llamamiento de la plataforma Zoom. Cualquier pregunta a través de una plataforma de otras nos va a llegar y nosotros iremos recopilándolas para intentar encapsularlas, concentrarlas si son de las mismas temáticas y poder después pasárselas a los autores para que nos ilustren con sus respuestas. Javier, adelante. Hola, muy buenas tardes. No sé si ven la presentación. A ver, tengo que compartir la pantalla, perdón un momentito. ¿La ven ahora? Perfectamente, adelante. Muy bien, pues bueno, muchas gracias, Óscar. Para mí es un placer y es un honor estar aquí, además en un día tan especial, ¿no?, como el Día de los Océanos. Haber hecho coincidir, no sé si por casualidad o no, supongo que no, estas conferencias, este ciclo de conferencias con esta semana tan importante. Bueno, yo, como les comentaba a Óscar, les voy a hablar de soluciones basadas en el océano con el fin de remover dióxido de carbono. Vamos a ver si paso. Bueno, como bien saben, en la reunión de las partes del COP21 de París
se acordó limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados, haciendo un esfuerzo para llegar a 1,5 grados centígrados. De aquí salió también está basado en el famoso informe del 1,5 del IPCC. Para ello necesitamos reducir las emisiones de forma drástica, tan rápido como sea posible, y otro de los objetivos era alcanzar emisiones netas cero, ahora hablaremos de qué es esto, en la segunda mitad del siglo. Y todo esto en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Cuánto carbono podemos emitir para llegar a estos objetivos hasta final de siglo? Pues a la tasa que vamos, vamos emitiendo demasiado. A la tasa que vamos, que es de más de 40 gigatoneladas de CO2 al año, llegaremos a tener una concentración de 4.000 o habremos emitido 4.000 gigatoneladas de dióxido de carbono para final de siglo. Y tenemos que tener un escenario con unas concentraciones cercanas a los 200 gigatoneladas de dióxido de carbono. Para ello tenemos que, evidentemente, hacer un esfuerzo tremendo en la reducción de las emisiones de productos fósiles y aún así, en el mejor de los escenarios, en el escenario más agresivo de todos, no llegaríamos a una concentración de dióxido de carbono de menos de 1.000 gigatoneladas de dióxido de carbono. Es decir, tenemos que remover también dióxido de carbono de la atmósfera y de los océanos. En esta figura que ven aquí se puede hacer una idea de cuál ha sido el recorrido que tenemos que llevar a cabo para alcanzar estos objetivos de llegar a mantener la temperatura a 1,5 grados con respecto a valores preindustriales a final de siglo. Si se fijan aquí, esta línea discontinua marca el Acuerdo de París de 2015. Aquí hubo muchas buenas intenciones, lo que se llaman los compromisos de los diferentes países para reducir las emisiones. Desgraciadamente no se han cumplido y además la proyección no es demasiado halagüeña. De hecho, las proyecciones son que aumenten bastante estas emisiones si no tomamos medidas drásticas. Las medidas más drásticas de reducción de emisiones las pueden ver aquí en esta línea o este área roja, y en el mejor de los casos llegaríamos a poder conseguir unas emisiones de 10 gigatoneladas de carbono, de dióxido de carbono por año a final de siglo. Pero esto no es suficiente, como habrán visto aquí. Lo que necesitamos es seguir esta línea negra continua que ven para llegar a este balance de emisiones netas cero entre lo que se produce, lo que se emite y lo que captamos nosotros, que es lo que se llaman las emisiones netas negativas, lo que captamos nosotros de la atmósfera y de los océanos y de los sistemas terrestres también. Y esto es lo que nos permitirá llegar a estos modelos que fluctúan en el rango de 1,5 o 2 grados de temperatura a final de siglo. Evidentemente, no es una tarea sencilla, es una tarea bastante complicada y que requiere del esfuerzo de todo el mundo y, como decíamos antes, dentro de este contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué papel juega el océano? ¿Puede ayudar al océano? Por supuesto que puede ayudar al océano. El océano juega un papel fundamental. Si se fijan en esta figura de aquí, verán que de los 40 gigatoneladas de dióxido de carbono que estamos emitiendo por año, un 87% viene de la combustión de productos fósiles y de la fabricación de cemento, y un 13% aproximadamente viene del uso de la tierra, principalmente de la deforestación. Y de esto un 44% se almacena en la atmósfera, aproximadamente un 29% en el sistema terrestre y un 22% en los océanos. Luego hay una cierta incertidumbre aquí, que lo llaman el missing link, que es debido a las limitaciones que tenemos de poder evaluar con cierta precisión estos sumidero de carbono. Pero el océano juega un papel importantísimo, no solamente a la hora de absorber estas emisiones de dióxido de carbono, sino también es uno de los promotores de la fabricación de oxígeno en la biosfera. Contribuye con un 50% a todo el oxígeno que se genera en el planeta y, muy importante, captura más del 90% del exceso de calor que las actividades humanas están generando. Y esto tiene una importancia tremenda porque funciona como la memoria de la biosfera, es decir, almacena este calor y, aunque ahora cesáramos totalmente todas las emisiones, seguiría emitiendo calor durante muchas décadas. Es decir, la tendencia del aumento de temperatura, que nos hablará luego seguramente María Dolores, va a ser continuar, pero nosotros podemos limitar cómo será esta aceleración del aumento de temperatura, que en los últimos años ha sido tremendamente drástica. Uno de los efectos más importantes o importante que tiene este aumento de temperatura es que los océanos evidentemente se han calentado, y este calentamiento produce una estratificación de las aguas superficiales, impide la mezcla de aguas profundas ricas en nutrientes, y esto está haciendo que haya, o ha hecho ya,
que la productividad marina, la productividad de peces también haya disminuido en las últimas décadas y las proyecciones no son nada buenas. Como vemos aquí, proyecciones bajo dos escenarios, un escenario de bajas emisiones y un escenario de altas emisiones, como vemos aquí, proyectan que para final de siglo la reducción en las pesquerías o en las poblaciones de peces, la productividad oceánica, puede ser entre un 25 y un 50%. Y esto tiene una importancia tremenda porque muchísimas comunidades humanas, sobre todo en países en desarrollo, exclusivamente de recursos obtenidos por el mar. Entonces aquí hay un problema también realmente importante a nivel de generación o producción de alimentos. ¿Qué acciones climáticas basadas en el océano se pueden llevar a cabo? Muchas. Se pueden llevar a cabo muchas acciones climáticas. Aquí están resumidas en esta gráfica del último informe del IPCC. Algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la adaptación de la sociedad, simplemente cambiando determinadas prácticas o políticas ambientales, recolocando gente, personas, diversificando la economía o adaptándonos a infraestructuras o adaptación basado en comunidades. También hay adaptaciones que tienen que ver con aspectos biológicos y ecológicos. Algunas de ellas incluso tienen que ver con o afectan a la mitigación de estas emisiones de gases de invernadero, como por ejemplo la reducción de la polución o la conservación, es decir, la conservación y restauración de comunidades marinas puede influir sobre la captura, sobre todo de comunidades vegetales marinas, sobre la captura de dióxido de carbono de la atmósfera. Y luego hay un tema aquí muy interesante que se está trabajando en los últimos años, que es lo que llaman evolución asistida, que es la de crear clones o variedades o tipos ecológicos que se adapten a condiciones especiales que vamos a tener en un futuro próximo. Es decir, se están trabajando, por ejemplo, con corales que son resistentes a acidificación y a temperaturas altas. Se está trabajando también con vegetales terrestres, con plantas incluso de consumo humano. Se está trabajando desde muchos aspectos tanto de organismos de sistemas terrestres como de sistemas marinos para conseguir esta especie de clones que se puedan adaptar y poder repoblar estas comunidades, estos ecosistemas en un futuro. Y luego hay una serie de aspectos que tienen que ver directamente con abordar las causas del cambio climático. Una de ellas, sin duda, creo que esto todos somos conscientes, que tiene que haber una transición importantísima hacia energías renovables. Tiene que haber también un trabajo intenso sobre incrementar la eficiencia energética de estas fuentes de energía que estamos utilizando, reducir la contaminación. Algunas de ellas están en fase bastante conceptual, bastante de desarrollo, pero tienen un potencial tremendo, como son todas las relacionadas con la captura de dióxido de carbono y almacenaje o almacenamiento en sedimentos profundos, tanto directamente a la atmósfera como del océano. Y algunas de ellas, que son las que les voy a hablar más precisamente en esta charla, tienen que ver con dos procesos que significan acelerar procesos naturales que ocurren hoy día en la naturaleza y que han ocurrido en la historia del planeta. Una de ellas es aumentar la productividad marina y otra de ellas es aumentar lo que se llama la meteorización, que ahora les explicaré lo que es y que tiene que ver también con la calinización marina. Decía James Lovelock, el padre de la hipótesis de Gaia, la teoría de Gaia, que seguro que muchos de ustedes han oído hablar de ello, que por cierto el año pasado cumplió 100 años, o sea que este año esperemos que cumpla 101, por el verano más o menos. Decía en un artículo pequeño que publicó en la revista Nature no hace mucho, hace una década aproximadamente, decía que las tuberías marinas o las bombas marinas pueden ayudar a la Tierra, al planeta Tierra, a curarse a sí mismo. Lo que venía a decir básicamente es algo tan sencillo como que bombeando agua profunda mucho más fértil podemos producir un aumento de la producción marina y esto puede hacer que estos productores marinos que han crecido en abundancia puedan captar más dióxido de carbono, puedan reducir la concentración de gases de invernadero en la atmósfera y puedan reducir el efecto de invernadero. Y esto es uno de los proyectos o de los aspectos que hemos estado aquí, los proyectos que hemos estado trabajando en los últimos años aquí. Hay muy poquita información, muy pocos estudios hechos sobre esto. Y gracias a una financiación que le dieron a un investigador de Alemania, Ulrich Wessel, de una European Research Council, que vino a hacer aquí el trabajo, tanto la Plataforma Oceánica de Canarias como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han colaborado en estos experimentos sobre la fertilización
artificial, o lo que llamamos el afloramiento artificial. Esto no es sino simplemente reproducir, por ejemplo, lo que ocurre en la costa de África, que es un proceso natural de afloramiento, donde aflora agua profunda, rica en nutrientes, crece el plancton, crecen los peces, una zona tremendamente productiva. Pues acelerar este proceso y reproducir este proceso en zonas que no son productivas para que podamos tener un incremento de la productividad. Tiene dos potencialidades. Por un lado, podría secuestrar dióxido de carbono. Esta era una de las hipótesis de partida. Por otro lado, podría aumentar la biomasa de los peces a través de la transferencia trófica desde los productores primarios hacia los siguientes niveles tróficos. Desde el punto de vista económico es viable, no tiene contaminación y riesgos ecológicos y además es legal y éticamente aceptable. Los primeros experimentos que se han hecho, que ya se hicieron empezaron hace 2 años, son experimentos dentro de mesocosmos. Los mesocosmos son estas estructuras que ven aquí arriba, que son grandes bolsas que llegan hasta 20-25 metros de profundidad, donde se encierran parcelas de agua y se manipulan, fertilizándolas precisamente con agua profunda, como ven por aquí, y se ven los cambios que se producen en las comunidades y en general en toda la biogeoquímica de esa masa de agua que está encerrada. Estos son los mesocosmos, como lo pueden ver aquí, y se hicieron 2 tipos de aproximaciones reproduciendo las condiciones naturales que nos podemos encontrar en un sistema de afloramiento en la naturaleza. Por un lado, lo que llamamos un afloramiento pulsado, es como un pulso de viento intenso, pero único, de diferente intensidad, por eso pusimos diferentes concentraciones, o pequeños pulsos que serían más débiles, pero más continuados. Tanto un proceso continuado como un proceso pulsado se da en cualquier área de afloramiento a lo largo de un año. Y hay muy poca información sobre cuáles son las consecuencias que generan esta diferencia entre el tipo de afloramiento a nivel de productividad primaria y cómo se transfiere esto hacia los siguientes niveles tróficos, incluso a nivel de captación de CO2 hacia el fondo del océano. Y esto es lo que hicimos en este experimento y los resultados preliminares son realmente fascinantes. Lo que se ve es que con el afloramiento pulsado, que aflora agua de más profundidad con mayor concentración en silicatos que son buenos para determinados organismos del fitoplancton, como las diatomeas, esto favorece el que se pueda secuestrar CO2 con el hundimiento de estas diatomeas. Y sin embargo, un afloramiento continuado lo que favorece precisamente es todo lo contrario, es la transferencia hacia niveles tróficos, no el hundimiento hacia el fondo del océano, sino la transferencia hacia niveles tróficos superiores, entre ellos pues los peces. Esto abre una gran cantidad de posibilidades. Evidentemente esto hay que escalarlo ahora hacia otros niveles, por ejemplo, a niveles ya de bombas oceánicas y a niveles ya de hacer experimentos en zonas determinadas. Y esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a hacer en los próximos años. En los próximos años, en este año creo ya, se va a probar una bomba que están construyendo en el Instituto de Geomar, en la Plataforma Oceánica de Canarias, para ver precisamente cómo se puede llevar a cabo esto desde un punto de vista un poquito más industrial, y posteriormente la idea es intentar ligar el uso de energías renovables para poder hacer funcionar estas bombas y que sea todo un proceso realmente sostenible, limpio y además que produzca beneficios a nivel de secuestro de dióxido de carbono y de producción de biomasa. La otra medida de energía neta negativa es la alcalinización, que también la podríamos llamar meteorización acelerada. ¿Qué es la meteorización? La meteorización es un proceso natural que se ha dado desde los orígenes de la historia del planeta y es uno de los 2 grandes balances que ha ocurrido y que explican la geoquímica de hoy día de la constitución del carbono que hay hoy día almacenado en los sedimentos en el planeta Tierra. Y básicamente tiene 2 procesos principales. Uno de ellos es la formación de dióxido de carbono, la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera debido al volcanismo, y otro de ellos es precisamente todo lo contrario, es la captación de este dióxido de carbono debido a las rocas formadas por silicatos y carbonatos que cuando se erosionan por procesos naturales, como puede ser el agua, los ríos, los glaciares, etcétera, reaccionan con el dióxido de carbono, con el CO2 y producen diferentes compuestos y entre ellos producen iones bicarbonatos. Los iones bicarbonato pueden ir a parar a los ríos, al mar a través de los ríos y pueden aumentar la alcalinidad. La idea es este proceso que funciona a unas escalas temporales lentísimas de millones de años, acelerarlo de una forma muy intensa, muy rápida, para poder favorecer el que el dióxido de carbono reaccione con estos minerales que están disueltos o que están triturados.
Y esto se puede hacer en el sistema terrestre o se puede hacer en el sistema marino. Cuando se hace en el sistema marino, precisamente porque aumenta la alcalinidad, es lo que se llama el Ocean Alkalinity Enhancement, es decir, el incremento de la alcalinidad en el océano. Y esto llevaría a que hubiera un, digámoslo así, una especie de desequilibrio en el equilibrio carbónico-carbonatos hacia los carbonatos y que por lo tanto se traspasara CO2 hacia el océano, es decir, captara dióxido de carbono el océano. Hay muy poco hecho sobre esto también. De hecho, hay casi se podrían contar con menos de los dedos de una mano los estudios que hay, y muchos de ellos no tienen en cuenta aspectos ambientales. Viendo esto desde un punto de vista económico, podríamos decir, por un lado, que esta emisión neta negativa, la alcalinización, CDR quiere decir Carbon Dioxide Removal, tiene un gran potencial para remover dióxido de carbono, puede remover hasta 10 gigatones de carbono por año, es decir, una herramienta, o sea, es un mecanismo, es una aproximación realmente útil a nivel global. Es económicamente bastante factible porque el coste es bastante pequeño, aproximadamente $10 por tonelada de CO2. Hay una serie de aspectos que están poco claros, poco definidos, que tiene que ver con restricciones políticas, aceptación pública o el impacto social, que habrá que trabajar y ver más, pero yo creo que depende también sobre todo de esto que he puesto en este cuadrado, que es la base de cualquier tecnología neta que se quiera aplicar. Si tiene un impacto sobre los ecosistemas o no tiene un impacto sobre los ecosistemas. Y no hay ni un solo estudio hecho al respecto sobre esto. Solo se ha utilizado la alcalinización, por ejemplo, para ver o para restaurar algunos arrecifes de coral en la zona del Indo-Pacífico que fueron azotados por olas de calor, solamente de forma muy local. No hay ningún estudio que aproxime o que dé información sobre cuáles son los impactos sobre los ecosistemas. Y esto es el principal objetivo de un proyecto que acaban recientemente de aprobar la Unión Europea del programa H2020, que se llama OceanNets, que lo coordinan también el Instituto de Geomar. Como ven, casi todos los participantes son del norte de Europa, excepto aquí en Canarias. Se van a hacer 2 experimentos, uno de ellos aquí en Bergen y otro de ellos aquí en Canarias. Y aparte tiene muchísimos aspectos que tienen que ver con simulaciones, con modelos, con casos, con gobernanza, con aceptación pública, etcétera. Y lo que se quiere es poner la alcalinización oceánica dentro del contexto del otro tipo de las tecnologías de emisiones netas negativas basadas en el océano para ver cuál es el potencial que tiene este tipo de aproximación. Se va a hacer también, en un principio, el impacto sobre los mesocosmos el impacto sobre los ecosistemas con los mesocosmos, como ven aquí, mesocosmos grandes y mesocosmos pequeños, que ya hemos probado aquí en Gran Canaria en varias ocasiones. Y vamos a intentar ver 2 tipos de escenarios. Un escenario, lo que llamamos el océano blanco, es decir, vamos a dar carbonato cálcico o vamos a pulir carbonato cálcico, que es lo que se va a echar al medio. Y el carbonato cálcico, supuestamente, esta es la hipótesis, favorecerá el crecimiento de este tipo de organismos del plancton que se llaman coccolithofóridos. Aunque les suene un poco raro, si alguna vez han ido por las costas de Bretaña, ya han visto los famosos acantilados de Dover, algo parecido, que habrán visto unos acantilados blancos enormes, pues son millones y millones y millones de placas de estos coccolithofóridos que se han ido almacenando durante la historia del planeta. Esta sería una de las posibilidades. La otra posibilidad es hacer el mismo experimento, pero con un silicato. En particular están pensando en el olivino, que les sonará precisamente porque es una piedra que tenemos en nuestro Parque Natural de Timanfaya. Y el olivino tiene grandes concentraciones, aparte de sílice, de magnesio y sobre todo de hierro también. Y entonces el hierro es un fertilizante muy importante para muchos organismos, entre ellos, por ejemplo, las diatomeas. Entonces, la idea sería que tendríamos otro tipo de océano, un océano verde. Se quiere experimentar con los diferentes tipos de adiciones, cómo se van a adicionar y cuál es la respuesta a los diferentes organismos y cuáles son los impactos. Ya digo que no hay ningún estudio hecho hasta la fecha al respecto sobre esto. Y otra cosa importante que quiero resaltar de este proyecto es la gran importancia que tiene la opinión pública. La opinión pública de los stakeholders que llaman aquí, que son los gobernantes, que son las empresas, que son los gestores, que son la clase política en general, a todos los niveles. Es importantísimo, sobre todo, que haya una aceptación pública de las medidas que se van a tomar a cabo
es importante que haya una perspectiva y unos incentivos económicos en cualquier tipo de medida que se vaya a tomar, y es muy importante también que haya una gobernanza clara sobre cuáles son las medidas legales que se pueden aplicar en determinadas zonas. Y por supuesto, dentro de esto está la ciencia, tanto la parte experimental como la parte de modelización, y todo estará tremendamente interconectado, y ya digo, con una influencia importantísima de feedback, o sea, de retroalimentación con la comunidad de los stakeholders. En el caso de que esto funcione bien, no se sabe todavía cuáles son los impactos que puede tener sobre los ecosistemas. Es una de las medidas de NETS más importantes que se podrían aplicar a nivel global. De hecho, ya en Holanda están pensando en aplicar esto a nivel costero en algunas playas, y se le está dando una relevancia bastante grande. Uno de los problemas importantes que tenemos con esto es la gobernanza, la política y la gobernanza. Como es probable que sepan, en 2013 las diferentes partes de la Convención y el Protocolo de Londres acordaron someter que la geoingeniería, esto entraría dentro de la geoingeniería marina, debería de estar sometida a una cierta normativa vinculante. Pero esta enmienda aún no ha entrado en vigor, y de hecho se ha cambiado muchísimo la forma de pensar con respecto al Protocolo de 2013. Ya algunos países, sobre todo la Unión Europea, y Alemania es uno de ellos, por ejemplo, han modificado esta ley sobre la prohibición de la introducción de estas sustancias al mar. Y la idea general que hay ahora es que la gobernanza se tiene que aplicar sobre todo a nivel muy local, muy regional. Esto es importantísimo, porque una gobernanza a nivel internacional puede llevar años, décadas en acordarse por todos los países, y no siempre las medidas que se aplican en una zona son buenas o son malas para otras zonas. Entonces, vayamos a esta gobernanza local, no perdamos tiempo. Es importantísimo que necesitamos ganar tiempo al cambio climático. Tenemos 10 o 20 años para investigar en este tipo de tecnologías que son no necesarias, son imprescindibles para poder reducir las emisiones, las concentraciones de gases de invernadero, y para poder llegar a este objetivo que se planteó en el Acuerdo de París. En la COP25 se desarrolló esta plataforma de soluciones basadas en el océano, y esperemos que dé sus frutos y que cada vez haya más gente involucrada. Y yo, para finalizar, les quería poner una pequeña película, que es una especie de cartoon, así como de cómic, pero que refleja y representa y sintetiza muy bien una parte importante de la charla que les he dado. Está en inglés, pero es un inglés muy sencillo, y yo creo que lo van a entender, y con esto acabaría mi intervención. When it comes to countering the troubling effects of climate change, we have a powerful ally, the ocean, which absorbs 90% of our planet's excess heat and removes around a quarter of our CO2 emissions from the atmosphere. Unfortunately, we live with the highest levels of heat-trapping atmospheric carbon dioxide in human history, which is taking an enormous toll on the oceans. Raised CO2 levels not only heat up the oceans and let sea levels rise, but also cause an increase in ocean acidity, giving our ally a bad case of heartburn. This is extremely serious for the millions of species that have evolved to survive in a delicately balanced ecosystem. Acidity challenges corals, shellfish, and some microscopic algae, impacting large parts of the ocean's food webs. Right now, to help save the ocean's plants and animals, as well as the people who rely on them for their livelihood and food, we need to go to zero on new CO2 emissions, and we need to find ways to remove 1 trillion tons of atmospheric CO2. So, how might this happen? The Earth has two natural ways of consuming CO2. One involves the biological carbon cycle of photosynthesis that locks a portion of the consumed carbon into soils and ocean sediments. The second is part of a larger but much slower geologic carbon cycle, where surface rocks weather with rain and atmospheric CO2 to produce alkaline carbon molecules that wash into the ocean. Think of it as the land giving the ocean a giant antacid that over long timescales also locks away billions of tons of atmospheric CO2. These natural processes eventually help the planet to recover and rebalance, but not in a human-relevant timescale. However, there are ways to drastically speed up these processes. One particularly intriguing approach is ocean alkalinity enhancement, which accelerates the geologic cycle, consuming both CO2 and ocean acidity. There are different proposals to do this, such as adding finely ground alkaline rock to soils in the ocean or in controlled reactors.
Take, for example, a scheme for accelerating the weathering of limestone. Here, seawater and CO2-rich flue gas are pumped through a reactor containing crushed limestone. In the reactor, CO2 is consumed, and the resulting alkalized seawater is returned to the ocean. On a small scale, comparable systems are commonly used to treat home saltwater aquaria. Similarly, alkaline solution is added to the seawater in which oyster larvae are commercially grown, thereby neutralizing acidity and increasing the young oyster's survival rates. The proceeding suggests that similar actions could be taken at larger scales, but important uncertainties would first need to be carefully studied. Can ocean alkalinity enhancement really benefit marine ecosystems by protecting them from ocean acidification? How will organisms and ecosystems respond to trace elements contained in alkaline rocks? As for cost, initial assessments suggest that this approach can remove a ton of CO2 for as little as $10, well within an acceptable cost range. But at large scales, what are the true costs? And what are the wider economic, environmental and societal consequences of such actions relative to benefits? It's time for a scientific assessment of all potential methods of CO2 and ocean acidity reduction, including ocean alkalinity enhancement, to better inform policy and decision makers. Right now, a growing community of scientists, NGOs, government institutions and entrepreneurs is forming around this important topic. To find out more, please visit our website. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Fantástica la presentación. Muchísimas gracias. Te diré, para que no te vaya esto a ir, que hay unas cuantas preguntas ya están rulando por ahí con respecto a estos fenómenos de acidificación del océano y alcalinización a la misma vez y demás. Genial, vamos a verlo. Vamos a mantener un poco la intriga hasta el final para que Lola nos haga su presentación. Así que mil gracias, Javier. Le decimos a Lola que se nos una al vídeo, y voy a hacer también, como hice contigo, Javier, una pequeña presentación de su currículum vitae. Su charla probablemente ya todos la hayan podido ver en la presentación de las jornadas profesionales, su vida sostenida de la temperatura oceánica en la cuenca de Canarias. María Dolores Pérez Hernández es investigadora también del Instituto de Oceanografía Global y Cambio Climático, investigadora del IUCAC, es doctora en Oceanografía Física, es licenciada y máster también en Oceanografía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y durante más de 3 años estuvo como investigadora postdoctoral en una institución bien conocida por todos los que hemos estudiado oceanografía, que es el Woods Hole Oceanographic Institution. Es científica también permanente del Instituto de Investigación de Agua Dulce y Marina de Islandia, y estoy convencido que en este día, antes, y hago un pequeño inciso, antes Javier decía que probablemente fue una coincidencia la selección del día. Desde luego, no fue ni mía ni de Javier, pero sí de Lola, que hizo que esto fuese el día 8. Yo reconozco que no caí, pero ella se empeñó en que el 8 era una buena fecha, y ahora entiendo por qué así quería que fuera. Lola, si estás preparada, sí. Adelante, puedes conectar el vídeo y adelante. Buenos días a todos. Como dice Óscar, es un gran día para hablar de los océanos, dado que es el Día de los Océanos, y yo les voy a presentar un trabajo que hemos realizado en el Instituto de Oceanografía y Cambio Global, conjuntamente con investigadores del Instituto Español de Oceanografía Física. Actualmente yo trabajo en el Instituto de Oceanografía y Cambio Global, lo digo porque Óscar dijo que trabajaba en el Instituto de Ciencias Marinas y Agua Dulce. Eso era antes en Islandia, que es la oficina que tengo puesta de fondo, pero ahora estoy aquí en Canarias con ustedes. Entonces, en primer lugar les he puesto un mapa de temperaturas superficiales del mar, donde podemos ver, así a simple vista, que la cuenca de Canarias tiene dos
dos zonas muy distintas en términos de temperatura. Por un lado tenemos estas temperaturas verditas en el océano abierto, y es la zona de la cuenca de Canarias que está bajo la influencia de la corriente de Canarias. Y por otro lado tenemos esta zona más azulada o violeta, que es la zona del afloramiento, de la que nos ha hablado un poco Javier Aristegui, donde los vientos alisios están empujando la capa superficial del océano hacia el océano interior, y las aguas profundas las reemplazan, y como estas aguas profundas son más frías, pues en las imágenes de satélites vemos una línea continua de aguas más frías a lo largo del continente africano. Estas aguas también son muy productivas y es el principal motivo por el cual el Banco de Pesca Africano es un banco de pesca bastante relevante. Nosotros en Canarias llevamos midiendo la temperatura y la salinidad del mar desde 1997, haciendo uso de la campaña oceanográfica RAPROCAM, que significa Radial Profunda de Canarias, y que básicamente consiste en unas 20 y poco estaciones colocadas a lo largo del archipiélago canario, que son estos puntos rojos que se ven en la figura inferior, y en los que vamos con un buque oceanográfico y en cada puntito paramos y bajamos un CTD que nos mide temperatura y salinidad desde la superficie del mar hasta el fondo. La colocación de estas estaciones de muestreo se hace atendiendo a las distintas zonas que tiene, o las distintas partes en las que podemos dividir la dinámica oceánica en Canarias. Por un lado tenemos estas aguas del afloramiento, que se medirían con las estaciones más al este de la campaña RAPROCAM. Tenemos las aguas oceánicas, que se medirían con todas las estaciones que están al norte del archipiélago. Una zona entre las dos anteriores, donde una serie de filamentos, que son como hilitos de alta productividad que salen del afloramiento, entran hacia las aguas oceánicas. Y luego tenemos una serie de remolinos que surgen al poner las islas en medio del flujo oceánico. El flujo oceánico se ve interrumpido por la presencia de las islas, y entonces al sur de estas forman unos remolinos ciclónicos y anticiclónicos, que es lo que denominamos las distintas estructuras mesoscalares. Además, también en el norte de Canarias tenemos este punto que es más grande, que es la estación Stock. En este punto en concreto, además de temperatura y salinidad, se han medido durante muchos años el CO2, alcalinidad y pH. Si nos fijamos en las estaciones al norte de las Islas Canarias y miramos cómo ha ido evolucionando la tendencia de las aguas oceánicas entre los 200 y 800 metros de profundidad, vemos que ha habido un incremento tanto de temperatura como de salinidad en la cuenca canaria. Este incremento de temperatura es de 0.08 grados centígrados por década, y en cuanto a salinidad, pues es de un orden de magnitud menor. También, si nos fijamos en los datos, parecen sugerirnos que existe una periodicidad decadal, una variabilidad que se da cada 10 años en nuestros datos. Sin embargo, es verdad que para realizar estas medidas tenemos que solicitar un buque que viene de la península ibérica, y por tanto podemos realizar medidas en la cuenca de Canarias 1 o 2 veces al año. Si cogemos solamente un punto, el de la estación Stock, para ver cómo va variando la temperatura en nuestra zona, nos damos cuenta que aunque sí que seguimos teniendo el incremento de temperaturas y salinidad, la onda decadal ha desaparecido. Con lo cual es importante mantener observaciones no solo en un punto en concreto, sino a lo largo de toda la cuenca canaria. Las consecuencias del aumento de temperatura que les he mostrado es un aumento del nivel del mar como consecuencia de la expansión del océano por el aumento de temperatura. En los últimos 100 años, esto ha dado lugar a una elevación del mar de 21 centímetros. Por otro lado, el aumento de salinidad se debe principalmente a que ha habido una disminución en la cantidad de precipitación en la zona nuestra desde 1970 hasta el presente. Si nos fijamos solo en los primeros 10-20 metros de mediciones de temperatura, vamos a encontrar que nuestros datos se dividen en dos grupos. Un grupo que está colocado alrededor de los 24 grados centígrados y un grupo de datos que está colocado alrededor de los 19 grados centígrados. Esto se debe a lo que les decía, como el barco viene una vez al año o 2 veces al año, pues tenemos por un lado las medidas que se realizaron en invierno,
frente a las medidas que se realizaron en verano. De manera que hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con series temporales y con los distintos problemas de ruido que podemos tener, como puede ser la amplitud estacional. Para poder rellenar un poco los huecos que se quedan en nuestra serie temporal, hemos hecho uso de los datos de satélite, de temperatura superficial, y hemos definido 3 áreas que se ven muy claritas en este mapa de tendencias de temperatura superficial para analizar lo que ocurre ahí, ¿no? Estas áreas son 2 áreas en el afloramiento, donde vemos tendencias muy negativas, y un área en la zona oceánica, donde tenemos tendencias positivas de temperatura superficial. Bien, pues en la zona oceánica, los datos de satélites también nos muestran, como las observaciones in situ, un aumento de la temperatura del mar de 0,21 grados por década, es decir, ligeramente mayor de lo que veíamos con las observaciones in situ. En contra, pegado a la costa africana, en la zona de afloramiento, lo que vemos es que la tendencia es o no significativa o incluso que está disminuyendo la temperatura del mar. Y esto tiene que ver pues, con lo que comentaba Javier Aristi, de que se produciría una intensificación del afloramiento africano. Haciendo uso de campañas hidrográficas que cruzan desde nuestras Islas Canarias hasta Florida y son capaces de medir la temperatura y la salinidad a lo largo de todo el Atlántico, podemos observar cómo ha ido cambiando todo el Atlántico durante los últimos años. Esto, bueno, si cogiéramos un cuchillo y cortáramos el océano como si fuera una tarta, donde están estos puntos, y sacamos una porción, veríamos las capas que tiene nuestra tarta, y esto es más o menos lo que les muestra esto. Esto es una sección vertical de temperatura y salinidad, y lo que estamos viendo son las capas del océano. Y podemos ver que en la parte superficial hay aguas más calientes, mientras que en la parte profunda predominan las aguas más frías. Y en medio pues hay una cierta inclinación hacia la izquierda, que es lo que nos representa la circulación que tiene lugar en el giro subtropical, ¿no? Ahora vamos a coger la campaña que se hizo en 1957, que es la primera campaña, con la campaña que se hizo pues casi 40 años después. Y lo que podemos ver en esta diferencia de temperaturas es que ha habido un calentamiento, o hubo un calentamiento esos años, y se localizó entre los 800 y 2000 metros de profundidad. Y este calentamiento de media era de 0,1 grados centígrados. Si a continuación comparamos la campaña de 1992 con la del 2015, lo que vemos es que este calentamiento se ha propagado hacia la superficie, siendo incluso más intenso en el lado este, pegado a la zona de Florida, y ha aumentado hasta 0,2 grados centígrados de media. Pero ahora cojamos la primera campaña menos la última que se realizó. Y lo que vemos ahora es un calentamiento muy intensificado que va desde los 2000 metros hasta la superficie del mar, que es especialmente intenso en la zona oeste, pero que en la zona central del Atlántico tampoco se queda corta, y que de media ya es de 0,3 grados centígrados. Entonces, si cogemos solamente los datos de estas estaciones, de esta campaña transoceánica que les mostré antes, y calculamos la tendencia, vamos a volver a ver un incremento de la temperatura y de la salinidad del mar, pero esta vez de todo el Atlántico. Sin embargo, si ustedes hubieran realizado medidas solamente en las épocas que les señalo con la flecha verde, ahora mismo no estaríamos hablando de una subida del nivel del mar, sino de una subida de la temperatura del mar, sino de una disminución de la temperatura del mar. Y sin embargo, si hubieran cogido el barco y hubieran salido los años que les marco con estas flechas marrones, estaríamos hablando ahora de una tendencia marcada con una línea discontinua roja, en la que diríamos que no ha habido aumento de la temperatura del mar ni disminución. Por eso es muy importante realizar medidas sistemáticas en sitios estándar, o sitios que se repitan siempre en el mismo lugar, de temperatura, de salinidad, de CO2, de todas las variables que queramos medir para el cambio climático. Porque de esa manera evitamos tener este tipo de errores en nuestra serie de datos, o errores como el que les mostraba antes de estacionalidad, o podemos llegar incluso a resolver perfectamente, con la resolución adecuada,
la resolución temporal adecuada, fenómenos como la variabilidad de caudal que vemos en nuestros datos. Es por ello que una zona ultraperiférica como la región de Canarias necesita tener un buque oceanográfico con el que pueda realizar este tipo de medidas de manera sistemática para poder analizar los efectos del cambio climático en la zona de Canarias, para formar a nuestra gente y además para poder ver los impactos que tienen estas subidas del nivel del mar en otras cosas que afectan a nuestra sociedad, como es la pesca o el turismo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lola. Has abierto un debate que no sé si vamos a poder abordar aquí, porque efectivamente decíamos al principio que en estos espacios, precisamente en el MacClima, se viene escuchando desde hace tiempo, desde que se formuló el proyecto, la necesidad de poner la ciencia por encima de cualquier decisión. También algún participante en las jornadas y también uno de los participantes hoy, oyentes, estaba en esa línea apuntando si vamos a seguir investigando mucho tiempo para poder tomar decisiones. Por eso digo que esta es algo controvertida, esta línea no de pensamiento, porque creo que todos vamos a estar coincidentes, sino de debate, porque a lo mejor esto no lo vamos a poder abordar con toda su profundidad. Voy a invitar también a Javier que se una amablemente y vamos a intentar ordenar precisamente las consultas que están apareciendo. Antes de poder dirigirme a ellas, Javier, esto sí que te digo que ha habido muchos de los oyentes que quieren encontrar ese vídeo, ese vídeo cómic. El vídeo es de una organización que hay en Inglaterra que se dedica precisamente a esto, a NETS, y a ver si consigo... Ha habido unas cuantas preguntas sobre dónde conseguirlo, porque algunos con ese carácter didáctico que tienen quieren utilizarlo, pues, y otros... Si les encuentro la dirección, porque es fácil... Tenemos algunos de los oyentes son compañeros, conocidos, es verdad que los reconozco, algunos los reconozco. Voy a intentar empezar, Javier, contigo, que fuiste el primero en participar, y hay algunas que tienen a ti como interlocutor, como interlocutor no, tienes que responderlas tú porque van dirigidas a ti, ¿no? Uno de nuestros oyentes nos pregunta que es interesante el uso industrial o el planteamiento que hacías para poder secuestrar el carbono y poder mitigar pues todas las consecuencias, y te habla en concreto de las zonas costeras, que además van a competir y compiten actualmente con un montón de usos. ¿Cómo ese uso industrial podría encontrar su hueco, su espacio en zonas costeras que compiten con un montón de actividades en paralelo? ¿Cómo podríamos compaginarlo? Sí, gracias por la pregunta. Y esta pregunta es importante además, porque evidentemente, y no solamente en los sistemas acuáticos, sino también en los sistemas terrestres, esto es uno de los mayores problemas que hay para poder aplicar NETS, por ejemplo. Incluso dentro de los sistemas terrestres, el tema de la reforestación o aforestación, de creación de nuevos bosques, tiene siempre un problema de legislación, ¿no? De si los campos los utilizas para esto, por otro, si son zonas privadas, zonas públicas, etcétera. Siempre hay un problema de legislación importante. A nivel costero, por supuesto que también lo hay. Esto no quiere decir que estas NETS se tengan que aplicar a nivel costero, se pueden aplicar offshore, es decir, se pueden aplicar fuera incluso de la zona económica. La cuestión, yo creo que eso es un paso más adelante y evidentemente se tiene que abordar, y además de forma importante, pero yo creo que ahora estamos en las décadas de la investigación, porque no se sabe si estas NETS se pueden aplicar o no se pueden aplicar sin que tengan un impacto ambiental importante. Y no solamente digo estas dos, hay otras muchas también. O sea, por ejemplo, el mismo hecho del secuestro de CO2, por ejemplo, de los océanos, es una tecnología que los noruegos la tienen más o menos casi superada, porque ellos cuando extraen gas para sus plataformas gasíferas y petrolíferas del norte de Europa, pues tienen ya desarrollada la tecnología para separar el CO2 del gas que quieren extraer.
y luego lo vuelven a incluir los sedimentos. Ahora, que esto se pueda hacer a nivel global, que tenga un impacto global, es lo que hay que ver posteriormente, ¿no? Entonces, claro, aquí he hablado yo de dos nets muy distintas. Una de ellas es el tema de la alcalinización, que es algo que se puede hacer aguas afuera sin ningún problema. Y otro tema es el de la fertilización oceánica. La fertilización oceánica, sí quiero recalcar, porque he visto que hay alguna pregunta de las que me han llegado por aquí, que creo que es importante, no hay que confundirla con los famosos estudios que se han hecho de fertilización oceánica echando hierro al agua. Vale, que de esto se han hecho muchos experimentos en el pasado. Esto no es añadir un elemento distinto en una zona donde hay muchos macronutrientes y tal, que sí que ha habido bastante, después de hacer muchos experimentos, ha habido como bastantes reacciones contrarias a llevar a cabo más experimentos de esto. Esto es simplemente acelerar un proceso natural que existe en el medio marino, que es el afloramiento. O sea, el afloramiento se produce, por ejemplo, en la costa de África, pero se produce en otros muchos sitios debido a procesos que hacen aflorar agua de profundidad hacia la superficie. Y esto, la idea, entre otras, es si realmente sirve para producir biomasa, yo no sé si lo piensan, pero es una forma muchísimo más sostenible y mucho más limpia, quizá, de la acuicultura tradicional que estamos llevando a cabo, que sinceramente no es demasiado sostenible, que no me peguen la gente que trabaja en acuicultura, pero es verdad, ¿no? O sea, cogemos varios kilos de anchoveta en el Perú para fabricar harina de pescado, enriquecerlo con vitaminas y dar aquí a comer a los peces, ¿no? Y creo que la relación más o menos es algo así como por 10 kilos de anchoveta que pescamos, crecemos 1 kilo de dorado de lubina. ¿Por qué es sostenible eso para nosotros? Pues porque la mano de obra en Perú es baratísima. Por la misma razón que es sostenible que la ropa que usamos, que viene de grandes firmas comerciales, que se fabrica todo en Indonesia, donde la mano de obra es baratísima también, ¿no? Entonces, ese concepto de sostenibilidad, yo creo que hay que reformularlo dentro de lo que se llaman el desarrollo de los objetivos sostenibles. O sea, porque esto es un proceso de igualdad que tiene que hacerse a nivel planetario, ¿no? Entonces, el tema de la fertilización se puede aplicar de muchas formas. Se puede aplicar a gran escala, si realmente se ve que se puede fabricar a gran escala, o se puede aplicar a pequeña escala. Por ejemplo, en una zona determinada que queramos producir algo, por ejemplo, para acuicultura, por ejemplo, alimento para acuicultura, o simplemente para generar más biomasa de peces en una zona costera, o simplemente porque queremos tener determinadas zonas donde queramos secuestrar CO2. Yo creo que esto es un segundo paso. Los pasos que tiene que haber ahora son los de investigación, y cuando tengamos toda la ciencia realmente clara, todos los impactos realmente claros, cuando se tienen que tomar decisiones. La cuestión es si estas nets son potencialmente viables, importantes y viables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental también. Fantástico. Mientras te veo muy activo, además, Javier, y además controlas muy bien la plataforma. Veo que controlas las entradas de consultas que están llegando a través de la propia plataforma. Me llegan algunas por aquí. Sí, voy a dejar que esté atacando alguna y aprovecho y le doy entrada que hay una pregunta directa también para María Dolores. Y además te dejo a ver cómo gestionas, que te están pidiendo las presentaciones, el vídeo y un montón de cosas más. No sé si matrimonio también. Voy directamente a la pregunta hacia María Dolores. Con relación a la salinidad y temperatura en el Atlántico Norte, ¿qué correlaciones has encontrado del estudio de las series temporales que nos mencionabas? ¿Y qué opciones se están planteando para conseguir un mediador de temperatura con menor amplitud temporal? Muy técnica la pregunta, así que adelante. Bueno, aquí en Canarias tenemos colocado una serie de fondeos. Bueno, sobre todo hay uno en el Lanzarote, en el pasaje de Lanzarote, que se encuentra entre la isla de Lanzarote y África. Y estos fondeos tienen sensores de temperatura, salinidad y de velocidad que recogen datos cada hora, pero es en un punto concreto. Y eso nos permite tener una mayor resolución temporal, sin embargo, a raíz de perder una alta resolución espacial. Así es como tenemos pues podemos ver mejor el ciclo estacional o podemos ver estudios más concretos de un área geográfica. Por otro lado, cuando hablas de relación de temperatura y salinidad a nivel global, de satélite ahora mismo va muy bien la temperatura superficial, sin embargo la salinidad está todavía en fase experimental y las tendencias que se calculan con ellas todavía no son del todo fiables. Sí que existen una serie de perfiladores llamados Argos que se tiran en el mar y bueno, pues van a la deriva durante una serie de años midiendo temperatura y salinidad
de los primeros 200 metros de profundidad. Entonces con eso abarcas más área otra vez, pero no abarcas tanta, o sea, abarcas más, perdón, más tiempo, pero como van a la deriva están colocados geográficamente al azar y habrán zonas que estarán bien muestreadas y habrán zonas que no estarán tan bien muestreadas. No sé si responde un poco lo que... Veremos por aquí si hay algún comentario, si tienes que matizar alguna cosa más, pero mil gracias por la respuesta. Es verdad que tenemos un montón de datos. Hay aquí alguien que todos conocen y que además de estar 20 horas conectado trabajando, esta mañana estuvo en otras charlas, pero no para y quiso estar también con nosotros en el Día de los Océanos, con parte de la familia de oceanógrafos que estamos hoy aquí conectados, y que hace dos matizaciones. Hace una, esto muy interesante con respecto a las capacidades de generar datos que hemos tenido en los últimos años, ingente cantidad de datos que no la habíamos tenido en los últimos, vamos, desde luego en el desarrollo de primera parte del siglo, no, tantos datos como los que tenemos ahora, y que con respecto a la presentación de Javier y las NETs, pues añade que necesitan y precisan de estudio de comprensión de impacto, y sobre todo el estudio de impacto ambiental asociado, y los modelos de negocio también que deben incorporarse para cualquier actividad que sea de negocio, lucrativa. Yo, Javier, mientras miraba que estaban entrando otras... Perdona, Óscar, como he leído su comentario también, dice otra cosa que es muy importante, y es que Canarias puede ser y será pionera en este tipo de estudios a nivel internacional. Porque esto me pisaste. Sí, no se está haciendo en ningún sitio. Se está haciendo por primera vez aquí en Canarias. Yo no sé si somos conscientes realmente de la relevancia que tiene esto. O sea, estamos probando determinadas tecnologías que si funcionan bien se pueden extrapolar a otros muchísimos sitios del planeta, a nivel local, a nivel regional y a nivel incluso de gran escala. Entonces, yo creo que es importante la masa crítica que hay aquí, no solamente de investigadores, sino de infraestructuras también y de modelo de negocios que hay también con muchísimas empresas, muchísimos stakeholders, con muchísima gente. Creo que es una oportunidad única que nos ha caído un poquito llovido del cielo también, pero también es parte, pues por el interés que tiene, ¿no?, la comunidad del norte de Europa, y en particular los alemanes, en trabajar aquí, pero también por toda la historia, el historial que hay, ¿no?, de investigación oceanográfica y de ciencias marinas que hay aquí en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, no solo, en todo el archipiélago, y que esto hace que sea un lugar atractivo, ¿no? Es como con el turismo, ¿no? Pues es una especie de, por decirlo, de turismo científico, ¿no?, que es atractivo para los investigadores venir aquí y poder desarrollar este tipo de modelos. Sí, y muy oportuno que lo digas, porque además iba a enlazarlo, y digo que lo pisaste porque iba a enlazarlo con justo la corrección que me hizo antes Lola, cuando decía que ella ya no estaba en Islandia trabajando, que estaba aquí con nosotros, y empato precisamente el talento en Canarias haciendo cosas que solo se hacen en Canarias, y esa fue la aportación de esa última frase de Joaquín, que desde aquí podemos exportar, pues si atraemos conocimiento, que lo tenemos y mucho, podemos exportar modelos de negocio, actividades a otros sitios. Sigo recibiendo, bueno, hay una petición constante, ya lo estás viendo por aquí, voy hacia la otra plataforma, sobre tu presentación y dónde poder verla. La presentación entiendo que las van a colgar ustedes en YouTube, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí. Si tenemos el visto bueno de ustedes, serán colgadas para el disfrute de todos los que... Hay de que decir que hoy pues estamos superando la cifra, la presentación el otro día de Miguel, Miguel Alejandro Naranjo y de Noemí fueron fantásticas, y tuvimos 100 y pico, pues hoy vamos mejor. Están teniendo una aceptación muy buena, así que probablemente muchas personas que por ese complemento de actividades por el Día de los Océanos que hemos tenido en estos días, no competición, sino complemento, puede ser que a muchas personas esta hora no le haya permitido estar con nosotros en vivo. Así que si hay el visto bueno por parte de todos ustedes, estarán colgadas para ese uso, ¿no? Para ambos perdón. Aprovecho para responder una pregunta que hay aquí sobre divulgación científica. Y dice que si creemos que la divulgación científica, tanto Javier como yo, sí es importante para generar una opinión en la sociedad. Y bueno, como dices tú, tenemos un montón de audiencia un día como hoy, y creo que la divulgación científica es algo muy importante porque podemos transmitir nuestro trabajo a la sociedad y son ellos los que luego deciden si continuar esta trayectoria científica que llevamos en Canarias y esta productividad que llevamos, porque
al final nuestro producto es conocimiento y si no lo transmitimos no llega a la sociedad y por tanto se acaba toda esta productividad científica que tenemos. Genial, genial. Me dicen por aquí que se colgará la grabación entera en el canal de MacClima del Consejo Insular de la Energía. Estará a disposición de todos aquellos que si se unieron más tarde y no pudieron ver alguna parte de la presentación, pues ahí la podrán recuperar. Y si necesitan repasarla o releerla o revisualizarla, pues también está disponible porque ha sido esto no solo interesante, en algunos aspectos bastante técnica y merece una segunda oportunidad o tercera. Con respecto a la última, aquí desde luego, desde la Facultad de Ciencias del Mar, desde los profesionales de la oceanografía, quizá por las dificultades que hayan tenido muchos de los compañeros, de los egresados, estamos siempre volcados en actividades de divulgación. Nombro en concreto la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos, que hace una labor inmensa y a la que además todos los profesores y doctorandos y todo el que ha pasado por la facultad, esto se le pide colaboración constante para que además consigamos transmitir a la sociedad, pues que es una obligación, todo ese conocimiento que se está generando y esas actividades que se hacen desde Canarias, pero con una implicación total. Global, quiero decir. Aquí otra pregunta, no les vamos a robar mucho más tiempo, además así dejamos para otras actividades de divulgación pues el gusanito y que nos atiendan en otra ocasión, a otros compañeros. Nos pide uno de los oyentes cómo califican desde los medios locales en Canarias. ¿Cómo la califican desde los medios? Perdón. Está supongo que refiriéndose a la divulgación científica, que justo cuando estaba Lola contestando, esto añadió una coletilla nuestra oyente y cómo califican a los medios locales en Canarias, ¿no? De la divulgación. Si crees que, entiendo yo que la pregunta es si crees que es acertada, elevada, válida, insuficiente. Yo creo que nosotros los científicos tenemos que seguir trabajando más en divulgar. Sí que veo cada vez más interés en los medios de comunicación en el mundo científico, por lo menos en comparación con los últimos años. Pues yo me fui del país hace 5 años y he vuelto y ahora sí que encuentro más noticias de ciencia cuando veo los medios. Sin embargo, no sé si Javier tendrá una opinión distinta al respecto. Sí, no, yo creo que hay más sensibilidad, evidentemente, por todos los temas que tienen que ver con cambio climático, hay más divulgación, aunque yo creo que la divulgación también hay que hacerla a diferentes niveles y creo que es importantísimo que los gobiernos locales, autonómicos, los ayuntamientos, los cabildos, que hagan un esfuerzo tremendo, no solamente por divulgar, sino también por la concienciación social. Es decir, cuando se van a aplicar determinadas medidas que muchas veces son, pues hombre, no son muy bien vistas por el ciudadano si tienen realmente que sacar de su bolsillo para llevarlas a cabo, yo creo que hay que explicarles muy bien por qué se llevan a cabo y cuáles son los beneficios que se van a obtener, si no a corto, por lo menos a medio plazo. Yo creo que una de las cuestiones más importantes para poder llevar a cabo cualquier tipo de medida, sobre todo relacionado con el cambio climático, que va a ser una medida gravosa en sentido económico, es concienciar a la gente, explicarles muy bien por qué se están haciendo las cosas y cuál es la base, no solamente científica, sino también cuáles son los beneficios sociales que van a tener y económicos que van a tener en un futuro próximo. Porque va a ser probablemente motivo de dar pie a nuevos trabajos y nuevas oportunidades para muchísima gente joven, pero hay que explicárselo bien. O sea, yo creo que es la divulgación, pero sobre todo también la concienciación social. Por supuesto, escuchábamos en una ponencia estos días atrás a un investigador del TIDE decir lo importante que era la percepción, precisamente para poder establecer políticas en esta línea de cambio climático de la sociedad, y saber qué se está haciendo y por qué se está haciendo, y basado, por supuesto, en la ciencia. Yo estoy intentando, bueno, les voy a dar una información relativa a precisamente cualquier información relativa no solo al desarrollo de las jornadas profesionales que estamos llevando a cabo, sino también de cualquiera de los aspectos que les pueda inquietar y que son objeto del proyecto MacClima, que se pueden dirigir al correo electrónico mac-clima@energiagrancanaria.com.
Ese correo electrónico es del proyecto, está gestionado por el Consejo Insular de la Energía, y ese es un lugar donde pueden dirigir cualquier tipo de consulta, y se les atenderá en función de las posibilidades de... Siempre las administraciones públicas, además los técnicos suelen estar saturados de trabajo. Sí que les pido paciencia, porque si son muy masivas las consultas o las demandas o la solicitud de presentaciones, etcétera, etcétera, igual toma unos días, ¿no? Así que a los compañeros que no me ahorquen, que no me maten por dar esta información, y que sé que no paran. Si no me indican nada más por aquí, yo sí que, Javier, yo te aprovecho porque además esto sí que tenía para arrancar, pensé que no iba a haber tanta pregunta, y sí que para arrancar tenía esto en la cabeza, una pregunta clara sobre tu experiencia. En el año 2004 estabas ya metido en los foros internacionales, precisamente aportando ciencia para ver qué decisiones tomaba, y ya contabas en las gráficas esos compromisos que en el 15 se toman por parte de los países y qué consecuencias tiene. Pero claro, llevamos 10, 15 años, y tú, que has estado en varias fases, a mí sí me gustaría escucharte qué sensación tienes sobre dos aspectos diferentes, que no es de las charlas, es sobre tu vivencia personal, en haber participado en foros científicos, miles, pero específicamente los que tienen que ver con tomar decisiones importantes para cómo que nos afecta y que afecta al clima en el planeta, ¿no? ¿Cómo se afrontaban esas y cómo las veías tú en el 2004 cuando estabas allí involucrado, y las últimas y las consecuencias que esa aportación de ciencia por parte de los expertos hacia los que tienen que decidir, cómo se han canalizado de manera diferente, de manera similar, se toman en cuenta? ¿Por qué ahora parece o percibimos que sí que es el momento de tomar decisiones? Pues porque es una muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que ha habido una transición sobre la forma de ver la ciencia desde el punto de vista quizá más específica a una ciencia más de tipo global, sobre todo cuando han salido a la luz todos estos problemas ambientales, el cambio climático, el aumento de la temperatura global, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de la producción pesquera, etcétera. Y todo esto realmente ha nacido hace pocas décadas. Y cuando yo entré en este programa que se llama INVER, era un programa que realmente buscaba buscaba su identidad, porque todos los programas que había eran programas muy específicos hacia la ciencia, ¿no? Estaba, pues, Jacobs, Lobeck, no sé qué, que eran programas específicos hacia el ciclo del carbono en los océanos, las pesquerías, etcétera. Y este programa nació más bien como una red, un network, que venía además de un programa europeo, de una red europea que se llamaba Eurocience. Y realmente estuvimos durante años buscando cuál era la identidad, y al final la identidad ha sido el origen de lo que es hoy día la ciencia, del gran paraguas internacional que se llama Tierra Futura, Future Earth. De hecho, es la transición desde programas no solamente científicos, sino donde está la retroalimentación con la sociedad, con el hombre. Es decir, no solamente nosotros afectamos a la naturaleza, sino la naturaleza también nos está afectando a nosotros. Es un vivir integrados en toda esta naturaleza, ¿no? Y eso era INVER, y INVER ha hecho la transición ahora hacia lo que se llama Future Earth, que básicamente es esto. Pero yo creo que ha habido un cambio tremendo, ya no de paradigmas, pero sí ha habido un cambio de sensibilidad, de cómo sentir esto como un proyecto y como un problema, sobre todo de tipo global. El IPCC ha contribuido muchísimo hacia esto. El IPCC lleva muchos años funcionando, pero ha sido en los últimos informes cuando realmente han tomado más en serio todo este tema de integración global. Es cuando en el 2014 precisamente es cuando se crearon los famosos modelos, los suite de modelos estos que se llaman CMIP5, que son los que llaman los Earth System Models, que son los que han dado paso a todas estas, lo que llaman los RCPs, que son las trayectorias de emisiones de carbono, los escenarios climáticos que tenemos para el futuro. Pero yo creo que en los últimos, digamos, 20, 30 años 20 años sobre todo, ha habido una aceleración tremenda, tanto como está acelerando el cambio climático, hacia buscar otros panoramas muchísimo más integrados de ciencia, mucho más colaborativa y de ver todos los problemas a un nivel mucho más global. Pero yo creo que estamos ahora mismo en un momento fascinante, y yo creo que lo próximo de los próximos años es buscar medidas de adaptación y de mitigación. Tenemos básicamente que centrarnos en esto, porque no es un problema que vaya a venir, es un problema que tenemos ya, es un problema que tenemos que afrontar ya. Tenemos que adelantarnos al cambio climático antes de que el cambio climático, ya se ha adelantado a nosotros, sea realmente irreversible y las consecuencias sean mucho peores de las que están siendo en la actualidad.
Mil gracias por la respuesta. Lola, ¿alguna cosa que quieras tú también aportar, añadir? Con respecto a tu experiencia personal también, tienes la suerte, bueno, te lo has currado, pero tienes la suerte de haber también estado durante mucho tiempo en centros de investigación de referencia, habiendo estado en un montón de congresos y ponencias diferentes y compartiendo con otros colegas de la quinta estas temáticas. ¿Tienes alguna sensación de que esto evoluciona en positivo? ¿Estamos mejor o crees que todavía nos queda mucho? Yo creo que está habiendo un movimiento hacia realmente intentar mitigar los efectos del cambio climático, y viene a raíz de que ha habido un cambio social, de que la gente ha empezado a entender qué es el cambio climático y cómo les afecta. O por lo menos mi sensación es que ahora la gente es algo que les preocupa, es algo que se molestan en entender, en comprender, y eso genera cambio a nivel local y genera cambio a nivel política y genera cambio luego a nivel legislación para mitigar. Así que yo creo que sí, que estamos yendo en la buena dirección, pero hay que seguir trabajando en ello y no olvidarse de que, bueno, esto es un ecosistema y nosotros somos parte de él. Genial, genial. Pues mil gracias. Voy a hacer una lectura textual de un comentario. Aprovechemos la década de los océanos, la ciencia que queremos para el océano, la ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Gracias, Joaquín, por la... Yo quería hacer un comentario sobre ese comentario, porque probablemente la gente no lo sabe. Un cambio en la revolución del estudio de los océanos ocurrió en los años 70. En los años 70 se creó la década internacional de la oceanografía, de los 70 a los 80, y eso cambió totalmente la forma de ver los océanos, de hacer estudios realmente de cada uno en sus países, sus campañas oceanográficas, hacer estudios totalmente integrales. De ahí salieron los grandes proyectos de investigación que han sido internacionales y que muchos de nosotros hemos estudiado durante años, ¿no? Y hemos dado clases con ellos durante años. Ahora vuelve a haber otra década internacional de la oceanografía, que es lo que hablaba nuestro compañero y empieza este año. Aprovechémosla, aprovechémosla. Sobre todo hoy es un buen día para hablar de ello. Aprovechémosla y aprovechemos la Facultad de Ciencias del Mar, a todos los que probablemente están en casa indecisos y preparando la EBAU, que los esperamos porque necesitamos de un montón de compañeros que se unan a esta tarea de estudiar el océano, que es parte importante, es la mitad o más de la solución para los problemas del clima. Pues Javier, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por la presentación, la amabilidad y el cariño con que le dedicas el tiempo a la ciencia. Pues Lola, como te ha tocado estar con Javier, pues tienes pues, el nivel muy alto y tienes que apuntar por encima, así que esperamos por el bien de Canarias que eso sea así y que sigas en una línea ascendente, además con mucho trabajo, que probablemente te lo van a exigir tus compañeros del grupo de investigación de la misma manera. Gracias a todos los que han estado acompañándonos esta tarde. Saben que el día 10 el día 10 nos volvemos a encontrar a la misma hora con dos ponentes también muy interesantes. Estará con nosotros otro compañero de profesión y también estará con nosotros Miriam, que nos contará pues, unos asuntos muy interesantes que tienen que ver con la planificación territorial. La agenda está a disponibilidad de todos, les esperamos para que la consulten, les esperamos en MacClima en línea el día 10 a las 5 de la tarde. Un abrazo y buenas tardes a todos.